pues, en la universidad. Sin embargo, a través de estos medios electrónicos, pues tenemos el mismo contacto. Bueno, mi nombre es Rolando Castillo Santiago, soy profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y pues agradezco la atención que han tenido para con mi persona en poderme invitar y discernir pues, una pequeña plática o exposición sobre un tema muy interesante. Es Lex Artis, una debida atención para la preservación del derecho a la salud. ¿Sí? ¿Me pueden comentar si se está llevando la transmisión correctamente? Ay, qué bueno. Sí, muchos me están comentando. Bueno, pues vamos a entrar al tema sobre la Lex Artis. Yo quiero que, por favor, sepan que la Lex Artis no la hay que confundirla sobre el derecho a estar informados. Solo me escuchan, me comentan, pero no me ven. Los demás sí me pueden... ya me ven. Ok. Yo creo que ha de ser la señal por la cual no podemos tener una perfecta comunicación en audio y video. Yo creo, pero bueno, vamos, independientemente de esto, trataré de grabar pues esta plática para que posteriormente se la podamos compartir. Bueno, vamos a hablar sobre la Lex Artis. Muchas personas están muy ligadas a poder identificar este término de Lex Artis y va más que nada sobre el desempeño que tienen los médicos que realizan cualquier acto de sus actividades, cualquier acto relacionado con su profesión. Y va más que nada encaminado a un derecho sanitario. La Lex Artis es el conjunto de técnicas que utilizan los doctores, o los médicos que se encargan de poder atender cualquier molestia o cualquier situación que atente con el organismo humano. Conocemos perfectamente cuál es la actividad de los médicos y, como bien sabemos, existen muchas especialidades. Tenemos a los médicos internistas, tenemos a los médicos que se encargan por la cuestión de los cardiólogos, tenemos un sinfín de especialidades de las cuales van haciendo una diferencia entre un médico general y ya un médico especialista. Cuando un médico se recibe, pues bueno, ya tiene la patente para poder ejercer y para poder recetar medicamentos a otro humano y también para poder realizar alguna actividad en el cuerpo humano. Para eso se necesita tener, pues bueno, como lo repito, una patente. Entonces sabemos que este profesional de la salud tiene que tener primero las condiciones, los conocimientos técnicos y científicos para poder realizar este ejercicio y para lo cual se le expide una patente. Bueno, ¿para qué sirve? Aquí vamos a enfocarnos a la cuestión jurídica. Dentro de la misma Constitución, en su artículo 4, menciona que el Estado tiene la obligación de proteger la salud de todo individuo. Y para poder ejercer el Estado la protección de esta salud, pues bueno, tiene que delegar esas facultades a ciertos especialistas
a personas que a través del tiempo y con estudios propios, con estudios científicos, aprenden una técnica, aprenden un método, aprenden una forma de cómo poder satisfacer el poder dar la atención a los seres humanos a través de los médicos, ¿sí? Existen en las universidades pues, las carreras donde se adquieren este tipo de conocimientos y posteriormente la especialidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo se utiliza? Pues sabemos que es el ejercicio de una atención médica, claro está, teniendo los plenos conocimientos. Entonces, ¿qué quiere decir la Lex Artis? Es la forma de cómo se desarrolla, de cómo se desenvuelve un médico para poder ejercerlo, atendiendo el derecho a la salud que a todo individuo nos corresponde. Entonces, esta forma de cómo se van desempeñando los médicos tienen que realizarlo de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo también a una ética que, como todo profesionista, tiene que atender. Actualmente, la forma de cómo dirimir cualquier situación respecto a la ética y al el ejercicio de esos conocimientos, pues bueno, se agrupan y tienen un consejo. Por ejemplo, aquí en Tabasco hay el consejo de médicos que se encargan de atender y de pronunciarse a un protocolo para lo cual los médicos se deben de sujetar, y este protocolo cumple específicamente ciertas situaciones de cómo van a desarrollárselo en el ejercicio los médicos. Hago un comparativo. Nosotros los abogados tenemos que conducirnos con cierta propiedad, con ciertos protocolos que se encuentran dentro del ejercicio de nuestras funciones. Y en algunos estados, en algunos países, el colegio de abogados es el que se encarga de dirimir si el actuar del abogado cumple o satisface la obligación tanto profesional como moral, ética, para con quien requiere nuestros servicios. Similar es la de los médicos. Los médicos tienen que cumplir con los conocimientos propios para poderlos ejercer en la salud de los seres humanos. Tienen que cumplir con cierta ética, tienen que cumplir con ciertos conocimientos, con ciertos protocolos que se encuentran avalados por el grupo o por una institución, que en esta es la de salud, para el desempeño de sus funciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a este protocolo, los médicos tienen que cumplirlo de acuerdo a sus conocimientos, ¿sí? Un especialista en cardiología es aquella persona que se encarga en todo lo que funciona dentro de nuestro corazón, ¿sí? Si que tiene la especialidad, eso no quiere decir que no conozca otras ramas o otras partes de nuestro organismo. Sin embargo, se están dando situaciones en donde una mala praxis trae como consecuencias una responsabilidad para el médico, ¿sí? Ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿sí? Un médico, para que pueda ejercer sus funciones o para que pueda aplicar sus conocimientos o especialidades, conocimientos un poco más específicas, tiene que realizar una valoración previa. Esa valoración previa va encaminada a que cuando él tenga que aplicar sus conocimientos técnicos, lo haga enfocado a poder en su momento acreditar o demostrar que lo hace en funciones al conocimiento propio que ya ha adquirido, ¿sí? Como sabemos, cuando un médico se recibe, pues bueno, es un médico general y posteriormente realiza una especialidad. Conoce perfectamente el cuerpo humano, conoce las formas de cómo ejercer la medicina, sin embargo, se encuentra limitado por la misma
por la misma función por la cual se ha realizado pues sus estudios de su carrera, ¿no? Como médico general. Eso lo limita a que en su momento no pueda ejercer de una manera veraz el poderse o poder atender una situación que se necesita un conocimiento específico. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un médico? Tiene que aplicar la técnica correcta, tiene que aplicar una buena técnica, aparte de saber identificar, manifestar para poder concretar sus conocimientos, tiene que aplicar una muy buena técnica y tiene, entre otras cosas, que desarrollar el respeto a los principios esenciales que tienden a su normal desenvolvimiento, ¿sí? Y se tiene que regir por las normas de un eminente en la práctica de la ética. Bueno, en los casos, uno de los principales fenómenos que han suscitado un acto de demandas civiles es que no se aplica una correcta técnica y aparte, quienes conocen las técnicas no aplican la técnica idónea para poder realizar o manifestar sus conocimientos. Si han tenido conocimiento sobre las personas que son cirujanos plásticos y que a pesar de tener la especialidad de ser cirujanos plásticos, realizan esta actividad, pero no con una buena técnica. ¿Qué quiere decir la buena técnica y cuál es la gran diferencia? En que en ocasiones adquieren eso los, los hace menos demerita por los avances de la tecnología que pudiera darse o de la misma de medicina, o por decir los casos de artistas, ¿no? Que son los que son muy o son más comunes en virtud de que porque son entes públicos. Donde van a realizarse cualquier modificación a su cuerpo para mejorar su estética y resulta perjudicial. Y esto pues se le atribuye más que nada a los médicos que realizaron o al médico que realizó este tipo de cirugías o implementar ciertos tipos de medicamentos. No, con esto no quiero decir que esta responsabilidad caiga al 100% a los médicos que pudieran dar este tipo de actividad. Hay que atender el caso en concreto. Eso depende de utilizar el término de la lex artis y que es, acuérdense, la práctica o el conocimiento que implementan los médicos. Hay ciertas situaciones en donde los médicos tienen que protegerse para poder en su momento demostrar que ellos aplicaron una técnica correcta y que dentro de las técnicas que él conoce o del abanico de técnicas que él conoce, esta técnica fue la mejor, ¿sí? Cuando nos encontramos ante situaciones donde los médicos realizan una atención y que el resultado de esa atención trae como consecuencias el que demerita la salud del paciente, no hay que atenderlo o no hay que pronunciarse de una manera muy inoportuna, muy agresiva,
puesto que dentro de la relación entre médico-paciente también hay factores en donde el médico se pueda dar o pueda atenderse que se le exima de este tipo de responsabilidad, ¿sí? ¿Cuáles son esas formas de que se le pueda o de que se tiene que evaluar el acto del médico? ¿Cuáles? Pues bueno, regularmente pues son 4 las formas de las cuales se puede dar la evaluación sobre el desempeño del médico. La primera es poder acreditar la buena práctica. Si el médico que realizó la intervención, si realizó la pronunciación, si atendió de manera oportuna a través con medicamentos o a través con alguna intervención quirúrgica, pues el médico tiene que acreditar fehacientemente que obtuvo ese tipo de conocimientos y esos conocimientos fueron avalados por alguna institución pública o privada que sustente que tuvo los conocimientos propios de la actividad por la cual él se desenvuelve o se desarrolla. El otro punto que es muy, pero muy importante revisar, que es la mala práctica sin una relación causal. Hace mucho tiempo en México hubo un médico al cual satanizaron porque a un niño le aplicó un suero o una vacuna y que el niño pues trajo como consecuencia la muerte. Esto llegó a los tribunales. Sofi, que no eres tú. Bueno, se cortó la llamada. Ahora sí me escuchan y sí me ven. ¿Me podrían comentar en el grupo, por favor? Bueno. Entonces nos quedamos que fue muy sonado un médico al cual lo satanizaron por haberle suministrado una vacuna a un niño y ese niño, pues bueno, desafortunadamente falleció y al médico lo sujetaron a un proceso del ámbito penal, ¿sí? Incluso hasta lo privaron de su libertad, argumentando que hubo una mala praxis y que provocó la muerte de este niño. Nos hemos tomado a la tarea de poder, pues, por esta misma situación y que fue algo muy sonado y la magnitud de esta problemática, en revisar perfectamente cuáles fueron las causas por las que a través de un recurso el médico fue absuelto de todas los señalamientos y los delitos que se le pretendían imputar. Pues resulta que el médico se ponderó primero el derecho a la vida y también el derecho al ejercicio. El derecho al ejercicio. Y cuando, ¿qué es lo que pasa? Ronald Dworkin señala que existe una situación en donde se chocan dos principios o dos derechos fundamentales. Y cuando existe este choque de estos dos derechos fundamentales, pues es donde tiene que prevalecer el derecho que mayor satisfaga a la humanidad. Por decir, el médico, de acuerdo a su función, él suministró este medicamento no con la intención de causarle un daño al niño, sino porque el niño venía en situaciones en donde ya se ponía en peligro la vida. Desafortunadamente, no había el tiempo, no había ni tampoco los instrumentos para poderlos
llevar a analizar o que se pudiera antes poder saber si este niño era alérgico a algún tipo de sustancia. Eso no lo podíamos determinar, sino se podía determinar a través de unos análisis que se dieran previamente. Pero hay que entender que en ese momento y en esas circunstancias, lo que se pretendía o lo que el médico pretendía y fue lo que atendieron al momento de eximirlo de esa responsabilidad, es que la intención era preservar la vida. Caso contrario, hubiese sido que después de llevar todo un control y si alguien se sometiera a alguna intervención quirúrgica y si el médico antes o previamente no realiza ciertos estudios de laboratorios, por decir, la coagulación de la sangre, que es de suma importancia, entre otras cosas, el saber si esta persona es diabética, si esta persona es hipertensa, si esta persona podría complicar esta, por decir, la operación por la cual pudiera ser sometida, pues entonces estamos hablando de que existe un acto por parte del médico que tiene ya una relación causal, ¿sí? Esa relación causal, pues sí es atribuible al médico. Por eso les comento, la evaluación del acto depende de 4 factores. Ya vimos que es la buena práctica, que se tiene que demostrar que el médico tiene los plenos conocimientos técnicos, científicos, metodológicos para poder realizar su actividad. 2, la relación causal que se pueda dar, que es inimputable al médico, y puede darse que el médico no atienda ciertas situaciones y esta es una mala práctica sobre un evento adverso, ¿sí? Y hay otro factor también muy, pero muy importante que se debe de atender, que sí existe una responsabilidad institucional. Un médico, por más que quiera llevar a efecto el salvar la vida de un paciente y que cumpla con todos los requisitos sin que tenga el apoyo de la institución en la cual se encuentra laborando, pues esta es ajena o se exime al médico sobre cierta responsabilidad que pueda recaer con él. Como les comentaba, hay que entender la lex praxis es muy distinta al derecho informado. Todos los pacientes tienen el derecho de poder tener la información clara, oportuna, sin tanto tecnicismo sobre cualquier intervención quirúrgica que se les pueda realizar, ¿sí? Este es un derecho que debe de prevalecer y que debe de estar dentro de cada uno de sus expedientes. Sin embargo, el protocolo, la forma de cómo tiene que actuar el médico, eso también tiene que estar dentro de sus expedientes, pero esto es a lo que compete la lex praxis. Es sin que se lo pidan, sin que se lo pida el paciente, sin que se lo pida la misma institución, llámese como un protocolo, el médico tiene que poder acreditar fehacientemente, uno, que tiene los conocimientos propios; dos, que le informó al paciente de manera clara, concisa y precisa la forma en que él va a actuar, el tipo de medicamentos que va a realizar. También, previo a cualquier intervención, tiene la obligación de poder llevar a efecto todos los estudios correspondientes para que no exista ningún daño colateral y que pueda atentar con el derecho a la salud, de la cual el Estado, como lo he comentado, tiene que proteger, ¿sí? Últimamente,
para poder satisfacer el derecho a la salud, y por la controversia que existe en la forma de actuar de los médicos, se han detonado en un 70-80%, de acuerdo a los informes solicitados a través de Transparencia en la Ciudad de México y en el estado de Tabasco, sobre demandas que se han realizado ciudadanos o familiares de ciudadanos sobre el desempeño de los médicos. Regularmente no se han implementado políticas públicas que vayan a atender este sector tan importante como lo es la de los médicos, y como se lo señalé, la institución, el Estado, al momento de salvaguardar el derecho a la salud, también tiene que implementar protocolos o conocimientos específicos de cómo actuar para con los médicos. Que aquí los jueces que tengan que dirimir la situación sobre la responsabilidad o no tiene, ante todo, verificar de manera oportuna y pronta los 4 puntos como resultados de una evaluación del acto del médico. La ciudadanía estamos en atención de que en cuanto nos ponemos en manos de un médico, tenemos que tener la seguridad de que la persona que va a atender nuestra salud o incluso nuestra vida lo hace de una manera ética, de una manera formal, de una manera consciente, y acatando todos y cada uno de los protocolos que se pudieran implementar, y no poner en riesgo por algún descuido, pues bueno, la vida y el derecho a la salud. Podemos nosotros hacer bastante. Lo que tenemos que evitar es de que se convierta en un acto que incremente el volumen de demandas en los juzgados, si atendiéramos de manera oportuna esta necesidad que existe actualmente en todas las sociedades. En el derecho comparado, por decir, en Argentina tengo amigos que se dedican a las cuestiones de los seguros y médicos, y ahí pues los médicos compran un seguro. ¿Para qué? Pues para que en su momento de que se le puedan o que pretendan atribuirle que existió una mala praxis en el desempeño, pues el seguro pueda dar esta necesidad, que más que nada es la económica, la que lleva por la como una por ejemplo, en el estado está Secanet, que es quien se encarga de hacer la actividad relacionada por un médico, fue la idónea o no fue la idónea. Y pues esto es una instancia recurrente, es una instancia administrativa donde no existe una aplicación de alguna sanción que sea obligatoria a asumir, o que las personas que recurren
fechas con una medida nativa. Sin embargo, todos caen en juicios donde están reclamando los daños y perjuicios que merma la economía de una familia o demerita la salud del mismo ciudadano. Como estas situaciones nos vamos a encontrar bastantes, por eso la Lex Artis es de suma, pero suma importancia para poder corregir estas problemáticas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que, por decir acá en Tabasco, hace muchos años hubo un problema que se encuentra documentado, donde a la persona que le iban a problemas diabéticos le iban a amputar, creo que una pierna o un pie, y era de izquierda y fue derecha, y al final pues tuvieron que amputarla, que se le amputó la que estaba en perfectas condiciones. ¿Cuántas veces no hemos visto a través de los medios de comunicación que una persona falleció por tener que se le quedara algún instrumento quirúrgico dentro de su organismo? Y cuántas personas no han tenido la problemática de que se les suministra medicamentos de los cuales pues eran alérgicos, y por una mala praxis esta consecuencias pues a que los médicos se encuentren cada día temerosos para poder desarrollar o para poder desenvolver una pues ahora, como estamos viviendo esta situación, si no tenemos la conciencia y si no podemos hacer que cuando exista este tipo de consecuencias sobre los daños que se pudieran dar a los ciudadanos, y si no se atiende de una manera muy oportuna y con mucho cuidado, pues nos vamos a encontrar con que, lejos de beneficiar al ciudadano con una buena salud o que el Estado, a través de sus instituciones y con sus médicos, pueda darnos una perfecta atención, pues nos vamos a encontrar con médicos de que no van a querer ninguna intervención quirúrgica si el Estado no les provee de las herramientas o de las instalaciones adecuadas. Es algo complicado, es algo que viene a recaer con unas políticas públicas que vengan a satisfacer esos fenómenos sociales de los cuales nos encontramos día a día. Algo que quisieran comentar o preguntar en cuestiones de la Lex Artis. Por ahí creo que les van a compartir las diapositivas en donde hemos estado, donde versa nuestra participación. Sí. ¿Me podría comentar alguien ha sabido sobre algún caso en donde se le acuya alguna negligencia y que se ha dirimido en los juzgados? Hola. ¿Se me escuchan, verdad? Bueno. ¿Alguien que quiera participar? ¿Les quedó claro la Lex Artis? Sí, la intención es de que no todo se le puede atribuir al médico. Ok, de las 4 formas.
del desempeño del médico, ¿sí? A la cuarta, la responsabilidad institucional. Es esa. La responsabilidad institucional trae como consecuencias de que podemos tener la primera, la buena práctica. El médico tiene los conocimientos esenciales, precisos, acreditados, que domina cierto arte y cierta técnica para poder desarrollar sus conocimientos, están actualizados, no existe ninguna relación causal, no hay ninguna relación causal, realizó todos los protocolos para que se pueda llevar, por decir, una cirugía, pero al momento de que lo va a someter a una cirugía, no se encuentran las instalaciones adecuadas, por decir un ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No estoy diciendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social esté mal, ¿no? Pero este es un ejemplo, estamos hablando de algo hipotético, ¿no? No tiene el oxígeno, no tiene los instrumentos adecuados. Cuando se está llevando a cabo la cirugía, pues se corta la energía eléctrica y no tienen una planta eléctrica que pudiera seguir funcionando esos instrumentos que son sumamente necesarios. Pues bueno, esta responsabilidad no es propia del médico, no es propia tampoco del paciente, no son ningún daño, pero es algo que se pudo haber prevenido por parte de la misma institución. Muchas veces, últimamente, se han dado operaciones en lugares o hospitales que no cumplen con las mínimas en cuanto a los lugares adecuados para ser sometidos a cierto tipo de cirugías. Y eso hace corresponsable a este tipo de, a estas empresas privadas y que son hospitales privados, ¿sí? Hay que entender que son responsables quienes, pues bueno, comenzamos con el propietarios o los propietarios o los que tengan acciones dentro de esa misma institución, independiente de la edad que tiene el médico por realizar sus actividades dentro de instalaciones que no cumplen con los requisitos esenciales para poder llevar a efectos su desempeño. Alguien me preguntó por ahí algo más. ¿Me lo podré volver? Las instituciones pueden limitar. Por supuesto que sí. Yo, aparte pues, de que soy profesor investigador, soy abogado litigante y dentro de a mis clientes tengo a médicos, los cuales los asesoro y siempre lo que recomiendo la evidencia es tenemos que fundamentar, tenemos que crear la evidencia respecto a la responsabilidad que pudiéramos tener en su momento. Miren, nos hemos encontrado en situaciones en donde a los médicos se les es obligado a realizar, pues por eso se desempeñan, trabajan en un hospital público, llámese estatal, federal, cualquiera. Es sumamente delicado, puesto que si se le es ordenado a realizar una operación y a pesar de que el paciente todavía no
tiene los resultados protocolo, ya si el protocolo lo tiene la institución, qué bueno, pero si no lo tiene el mismo médico, conocer sus protocolos propios, la misma institución, pues bueno, tiene que formar la evidencia donde se está requiriendo a la institución de que estudios en cuanto a la coagulación de sangre, por decir algunos, y quien en ese caso es el director o el responsable o su jefe inmediato se lo ordena mediante escrito, pues adelante. El, 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 sí, formar la evidencia, formar siempre la evidencia. Es la forma de cómo se va a ejercitar el médico de acuerdo a ciertos protocolos, y estos protocolos es la buena práctica que tiene que dar el médico para para poder realizar sus conocimientos. Se cortó algo que quisieran o que no escucharon para que lo pueda repetir. Ya no me escucha. Ah, ah, ahí, ahí. ¿Sí me escucha? O, puntualizar y se tiene que atender de manera oportuna, pues para que no se pueda meter, ¿sí? Podemos decir que los médicos son malos, tampoco podemos decir que todos son buenos. Sin embargo, nosotros llevamos y cumplimos lo adecuado, estoy que vamos a salvaguardar el derecho a la salud, el cual nos atiende el artículo 4 constitucional. ¿Sí se escucha? Le pido en verdad, le pido en verdad mil disculpas, los problemas por el internet, seguramente todos estamos trabajando en línea, todos estamos conectados, que nos hace la universidad, agradeciendo sobre todo la oportunidad que se nos da, y pues
esperando poder contribuir dentro de la teoría del ser, con el deber ser en cuanto al ejercicio del derecho. Les agradezco bastante. Les voy a compartir de medio mi correo electrónico, mi número telefónico, por si en algo quisieran comentar o quisieran que abonáramos un poco más sobre este tema, y que seguro estoy podemos hacer mucho más eh, que escuchar eh, ciertos conceptos que los podemos llevar a efectos en el ejercicio de nuestras funciones, ya sea como médico o ya sea como abogado. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Hola. Bueno, no me queda más que darle las gracias, agradeciendo bastante a la Laboratorio de Innovación por la oportunidad que se nos da sobre tocar este delicado tema. Doctor, ¿me escucha? Y sí le escucho, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ok, buenas tardes. Me están haciendo las preguntas llegar al grupo de WhatsApp que tenemos de tráfico de órganos para planteárselas como ronda de preguntas y respuestas. A ver. Si le parece, le doy la tanda de preguntas que elaboraron y cuelgo el audio para que usted continúe hablando. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. La compañera Talavera pregunta, ¿la Lex Artis, al ser un protocolo, es nacional o cada estado tiene el propio? Pregunta. Sí. La Lex Artis es la forma como se debe. ¿Perdón? ¿Perdón? Victoria Uribe, aparte. Entonces, en principio, y ante una... Es que no lo escucho bien. Sí, Yeudiel pregunta médica responde ante una... ¿Me escucha? No, es que se corta. Ya. ¿Por qué no me la mandas por mensaje y yo te doy la respuesta? Ahí, ¿ya me escucha? Vamos a hacer una cosa. Es que no se escuchaba muy bien las preguntas. Creo que nada más escuché la primera sobre si la Lex Artis es implementada de manera nacional e internacional o internacional. ¿Esa era la pregunta?
Bueno, ok, la Lex Artis no es un estándar homologado. La Organización Mundial de la Salud se encarga de atender ciertos parámetros que se deben de cumplir. La Lex Artis es el conjunto de técnicas, o sea, el conjunto de formas de cómo debe de actuar un médico. Esta Lex Artis siempre tiene que ir a satisfacer el buen desempeño del médico y cómo poder comprobar de que está aplicando las técnicas o conocimientos propios por las cuales o que sabe, ¿sí? En esto te puedo decir algo, la Lex Artis es por ejemplo, hay un protocolo que implementa una institución de salud, hay, de acuerdo a su ética que tiene el doctor actuante, y que él determina que de acuerdo al protocolo que está, él tiene que aplicar otras medidas para poder acreditar o poder satisfacer el buen desempeño, los resultados que se puedan dar. Entonces ya estamos ante una conducta que se encuentra inmersa dentro de varias reglas y que este conjunto, este cúmulo de actuaciones, tanto personales como las cuales se deben de materializar, forman la Lex Artis, es la conducta. Como les comentaba, un abogado tenemos, por ejemplo, la ética, que es como un conjunto, como es la ética. Sin embargo, la forma de conducirse con el paciente, el ser respetuosos, el darle la debida información de acuerdo, de acuerdo a, de acuerdo a las condiciones de cada una de las partes, es lo que va a poder atender lo que es la Lex Artis. La Lex Artis es un conocimiento general y la Lex Artis viene siendo como un principio en el cual el doctor o el médico tratante tiene que satisfacer. Y la Lex Artis se vino acuñando del derecho sanitario, como el ser y el deber ser. Y pues se han realizado diversos estudios de la forma del desempeño de la Lex Artis, ¿sí? Muchos países los han tomado de acuerdo a las condiciones que se vayan generando, pero todo viene a aterrizar o todo se concluye dentro de la Lex Artis o la Lex Artis se concluye con el buen desempeño que pueda o que debe de tener los profesionales en cuanto a la salud o los profesionistas en cuanto a la salud, ¿sí? Es las reglas o técnicas que tiene que utilizar pues el médico actuante. ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, para atender esta situación, yo sé que es algo, existen muchas dudas. ¿Qué parámetros se utilizan para poder acreditar la responsabilidad de un médico? Yo se los manejé en los 4 puntos de evaluación, ¿sí? Y dentro de esos puntos de evaluación sobre el buen desempeño de un médico está si utilizó la técnica correcta, ¿sí? Es decir, alguien que
va a hacer una operación a través de una técnica que es la endoscopía. Sabemos que ya la operación ya ha revolucionado totalmente, y estas se pueden hacer por 3 pequeños orificios que se hacen en el abdomen del ser humano, y por ahí con herramientas ingresan pues, a la parte, en el estómago, no en el estómago, en el cuerpo de la persona, y con una cámara van viendo cómo van a ir a cortar. Parece ser que hasta la vesícula por ahí la pueden extraer, ¿no? ¿Utilizó la técnica correcta? Posiblemente sí, pero si no utiliza una buena técnica, porque no es lo mismo, imagínense, este tipo de técnica tiene casi como 10 años, ¿no? Comenzó a implementarse, o comenzaron los vestigios para poder realizar la endoscopía. Y los instrumentos van avanzando. Ponemos a un médico que llevó a cabo la especialidad, o tuvo los conocimientos técnicos, llevó a cabo, se especializó en esta situación, pero con un tipo de herramientas de hace 8, 7 años atrás, 5 años, vamos a suponer, y que tenga que hacer es la misma operación, pero ahora con otras herramientas, ¿sí? Otras herramientas que actualmente pues ya no necesitan, quizás, digo, no tengo un conocimiento muy propio en cuanto a las técnicas, ¿no? Pero que tengan que utilizar otro tipo de materiales, otro tipo de instrumentos, de los cuales ya no necesitan utilizar tanta fuerza, sino lo hacen con menor fuerza, pues entonces, aunque están aplicando la técnica correcta, no están realizando una buena técnica. ¿Por qué? Porque la no actualización o el no estar actualizados, eso demerita una mala praxis. Entonces, si tiene una mala praxis, no está cumpliendo con los elementos necesarios de la Lex Artis. ¿Por qué? Porque en el momento de que va a someter o va a realizar una cirugía como es la endoscopía, y lo hace, acredita tener el conocimiento técnico de la endoscopía, pero si no acredita poder dominar las herramientas actuales para poder realizar esa endoscopía, entonces hay una responsabilidad por parte del médico. Y entonces, ¿qué es la Lex Artis? La Lex Artis es que en su momento él pueda acreditar: tengo los conocimientos técnicos, tengo la especialidad en la endoscopía, pero aparte te estoy acreditando que yo acabo de tener contacto, acabo de realizar los laboratorios o las empresas que se encargan de vender ciertos productos, y es que yo domino para poder realizar ese tipo de operaciones, me dio la capacitación para poder tomar la lectura en cuanto a la aplicación de estos instrumentos, me dio la capacitación de poder utilizar la cámara de una manera oportuna. Ya no la voy a ver en blanco y negro, sino ahorita la veo a color y hasta tridimensional, y utilizo una pantalla en la cual ya no tiene ya no está en blanco y negro, o no se aprecia bien la parte interna del cuerpo, sino ya lo estoy utilizando con una pantalla que tiene mayor resolución, ¿sí? Entonces, pues ahí es el complemento de lo cual el médico está acreditando. El instituto como ente no se hace responsable
Los que son responsables son los que ordenan y en los cuales recae el ejercicio de una función. Es decir, por decir, una clínica, la clínica 4 del sector salud, ¿no? Un ejemplo. Pues la clínica 4 del sector salud no tiene ojos, no puede ver, no tiene manos, no puede, pero sí existe un responsable, quien ordena o en el cual le puede recaer pues esa mala praxis, ¿sí? Si yo soy el director y en mí, dentro de mis facultades, viendo la ley orgánica y analizando la ley orgánica, yo a través de un oficio le digo al médico, realiza la operación o tienes que hacerme a la semana 5 operaciones de la vesícula a los pacientes que están esperando. Me dice el médico que no puede. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no está el anestesiólogo, no puede. ¿Por qué? Porque no cuenta con el personal de apoyo adecuado, no puede porque no tiene los medicamentos, y a pesar de eso, que claro está, como se los he comentado, esto tiene que estar perfectamente documentado para que nosotros nos podamos eximir en su momento de una responsabilidad, ¿sí? Eso no quiere decir que que nos eximimos de una responsabilidad total, porque existe también el criterio del no ejercicio. Por no querer salvar la vida, puedo causarle un deterioro más o incluso hasta privarlo de la vida. Entonces, la responsabilidad recae a quien representaba en ese momento al instituto, ¿sí? La forma de evaluar al médico, esta forma de evaluar al médico se tiene que hacer de dos aspectos, de la forma general y de la forma particular. En la forma general, ¿en qué consiste? Primero, pues bueno, que tenga la patente para poder ejercer ese tipo de función. Dos, si tiene los conocimientos propios por la cual se le fue encomendada cierta situación. Al momento de que alguien recurre ante un médico, el médico tiene que tener la calidad moral, la conciencia de que si está en condiciones de poder realizar eh, la encomienda que le está dando el paciente o los familiares del paciente. Si a pesar de que sabe que no tiene y no va a poder acreditar que tiene los conocimientos propios, existe una responsabilidad totalmente. Eso es de manera general. De manera particular, ¿en qué consiste? En que no pueda acreditar tener, uno, los conocimientos propios, y dos, que no sepa llevar a cabo todo un procedimiento interno, un protocolo en el cual pueda satisfacer de manera fehaciente el cumplir todo ese cúmulo de elementos que puedan darse sobre una lex praxis. Un ejemplo, cuando los familiares van a ver a un médico y les dice, ¿qué posibilidades, de manera coloquial, como todos podemos decir, qué posibilidades hay de que nuestro familiar pueda recuperarse? El médico dice, yo le doy todas las posibilidades. Es más, su familiar se va a recuperar siempre y cuando hagan lo que yo les estoy encomendando. Imagínense ustedes esas palabras que son aliento, que son esperanzas para los familiares, ¿no? Y estamos viendo la actuación por parte del médico. ¿Y qué necesitamos? Eso se traduce en cuestión económica. ¿Cuántos familiares gastan miles de pesos, millones de pesos, con tal pues, de llegar a lo que en su momento se le prometió de manera general
a los familiares y resulta que el paciente pues falleció. ¿Por qué? Porque pues era eminente, su enfermedad era degenerativa, su enfermedad era terminal, o sea que así la ciencia no tenía o no tiene aún no tiene todavía formas de cómo poder de cómo conservar la vida o la salud de esta persona, se demeritó para comenzar la economía de una familia. ¿Por qué? Por una mala praxis. Y en su momento los familiares pues están en justa razón de reclamar un derecho. Primero, el derecho a la salud, en la cual fue prometida. Y segundo, que de esas consecuencias de la conducta del médico, pues demeritó la economía de esa familia. Entonces, el médico tiene que acreditar primero que les informó a los familiares, si el paciente no está lúcido, los familiares las consecuencias que tienen que puede haber, de una forma clara, concisa y precisa. También hacerles ver las consecuencias que pudieran o que pueden caer con el ejercicio de sus conocimientos. Y aparte de hacérselo saber, pues bueno, esto tiene que quedar por... Perdón. No, es que vergüenza. Oigo. Sí. Entonces, esta situación es la que viene a atender la Lex Praxis. La Lex Praxis es la que se encarga de analizar la conducta del médico de acuerdo a los estándares, ya no de calidad, sino del ejercicio de acuerdo a los conocimientos que tiene el médico. Pues, como les comentaba, aquí se encuentran en una verdadera situación que, como todos sabemos, en un juicio se tiene que acreditar con todos los medios de pruebas que no se tuvo una debida conducción por parte del médico. Se tiene que acreditar que no hubo la atención debida, que aunque pudo haberse dado la atención debida, el médico no tenía los conocimientos propios para poder desarrollar o ejercer esa función, que a pesar de que pudiera tener la condición de vida, los conocimientos propios, los conocimientos especializados, el médico realizó esta actividad en un lugar que no era el adecuado. Entonces, esto se tiene que demostrar y esto recae en una responsabilidad civil por el daño y el perjuicio que pudiera haber ocasionado el médico y recae también en una responsabilidad de acuerdo al ejercicio de sus funciones. Actualmente, como no es un tema de mucho interés, últimamente se ha revolucionado de acuerdo a estos fenómenos sociales, lo que se está reclamando es de que se le prive de la patente a este médico, pues se pone en manos de los médicos, pues lo más preciado que puede haber para el ser humano, que es la vida. Entonces, imagínense ustedes, si un médico que no realiza los elementos adecuados, la forma de conducirse, no tiene la actualización en cuanto a su especialidad o realiza sus actividades en un lugar inadecuado, pues
¿qué es lo primero que está haciendo? Está atentando contra la salud. Y esa salud la protege el Estado a través del artículo 4 constitucional. Pero además de eso, pues también pone en riesgo la vida del mismo ser humano. Y pues no, que es lo más preciado, como un derecho universal, la vida. Entonces, con esto no quiere decir que vamos a prejuzgar la actividad de los médicos. Existen médicos que cumplen cabalmente, que cumplen de manera ordenada, de manera eficaz, de manera sustentada, sus conocimientos, su calidez, su calidad humana y científica, y que pues bueno, de ellos pues hay que aprender, de ellos hay que tomar todo lo bueno que han realizado y pues bueno, ir erradicando la mala praxis por parte de los médicos. ¿Y cómo los podemos erradicar? Pues bueno, ser contundentes al momento de nosotros ejercer el derecho que, como lo hemos señalado, se puede ver por la vía civil, y si en su momento se atentó con la vida humana y que se puede demostrar el dolo, y el dolo no porque lo quisiera hacer, sino por conocer sus condiciones, por conocer su incapacidad, por conocer sus limitaciones, pues se puede dar el dolo de causar un daño o incluso hasta la vida de un ser humano. A ver, perdón, ¿lo vuelves a repetir? Es que no, la ley de responsabilidad penal, ¿qué? A ver. La ley de responsabilidad penal, ¿me lo podías volver? De las empresas esto puede llevar a su públicas. La ley de responsabilidad penal ha de ser el sustento. Hay que acordar que cuando existe una responsabilidad penal, vamos a hablar de la manera general, va aislando la conducta que recaiga sobre el ente. La conducta puede ser derivada, la conducta puede ser independientemente también autónoma. Y esta conducta va teniendo como consecuencias el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervienen. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo del caso en concreto, es que se pueden ir aislando las responsabilidades de cada uno de los intervinientes. Como les comentaba, un médico puede contraponer el argumento de que tiene que conservar, tiene que ponderar el derecho a la vida, y por eso puede justificar una actuación, pero si él tiene y sabe perfectamente por su experiencia, por sus conocimientos, que lejos de causarle o de querer preservar la vida, lo que va a hacer es adelantar o privar de la vida a un ser humano, pues existe una responsabilidad. Y dos, las instituciones como tal, las carencias que pudieran tener estas instituciones, pues limitan la capacidad de obrar o de actuar por parte de los médicos. ¿Existe una responsabilidad compartida? Sí existe una responsabilidad compartida, pero quiero puntualizar que la institución en sí está representada por personas, por seres humanos que tienen capacidad de discernir, capacidad de poder determinar, de poder ejercer, de poder incluso hasta no ejercer. Y eso va limitando el grado de coparticipación
o de no fincarle una responsabilidad a los actuantes. No sé si con eso quedó claro, ¿sí? Pudiera darse que exista una responsabilidad por no realizar ciertos actos, pero esa es una responsabilidad administrativa. Pero ¿qué prefieren? Hoy en día los médicos se encuentran ante esta situación. Me obligan a que yo realice 10 operaciones a la semana. Sin embargo, no tengo el material, no tengo los elementos de curación, no tengo oxígeno o el oxígeno está limitado. Entonces, ¿qué hago? Lo realizo y si lo realizo y si llega a perder la vida la persona a la cual estoy interviniendo, soy responsable. Sí, claro que puede ser responsable, pero hay que ver también la limitante que tiene el médico de acuerdo a su capacidad de poder realizar ciertos actos. Si cabe una posibilidad y que esa posibilidad de salvar la vida de un ser humano es compartida por otras personas que tienen los mismos conocimientos del médico actuante, pues esto lo va eximiendo de ese tipo de responsabilidad. Pero si la mayoría o el colegiado determina de que pues era indudable, o sea, era inminente que la persona iba a morir puesto que no tenía las herramientas técnicas o no tenía las herramientas necesarias, pues sí existe una responsabilidad por parte del médico. Y más aún, si el médico lo hizo con pleno conocimiento. Ahora, muchas instituciones le dicen, tienes que realizar tal actividad, ¿sí? Tú realizas esa actividad, sin embargo, el médico se opone. ¿Por qué? Porque al realizar esa actividad, lo único que va a hacer es que puede, y ahí es donde sopesa, por eso la Lex Artis se encarga de ver todos los elementos que van a demostrar el actuar por parte del médico. No cumplen con las mínimas para poder satisfacer o garantizar el éxito de una operación y que es obligado por parte de la institución, pues bueno, simple y sencillamente es cuestión de ponderar. Prefiero que me realicen un acta o tenga una consecuencia administrativa que una consecuencia penal en su momento, porque a pesar de tener los conocimientos, yo realicé una actuación, una práctica de una operación y a sabiendas de que no iba a tener el éxito, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es crear la evidencia para que vayamos en su momento ir aislando los grados de responsabilidad que pudieran recaer, uno por parte de quien dirige la institución y llámese el grado de responsabilidad, los directores, subdirectores, jefes de pisos y hasta que llegue con el médico, que es el que ejecuta el acto. A ver, prudencia, por ahí me quedé en prudencia. A ver, ¿qué más? Bueno, el tiempo, estamos hablando de un daño y un perjuicio. Sabemos perfectamente que los plazos nos los marca el mismo código, el mismo código de procedimientos civiles, ¿no? Llámese federal o del fuero común. Nosotros podemos ir acotando el plazo porque, como bien lo sabemos, podemos utilizar el medio alterno que es el administrativo. Por ejemplo, en el estado está el SECAMET, que es donde podemos interponer una queja, es queja, todavía no se entabla la litis, es una queja y ahí sirve como árbitro este departamento, ¿no?
Y si en determinado momento no se puede dirimir esta situación, pues estamos en condiciones de poder entablar una demanda. ¿Desde cuándo comienza el tiempo para ejercer nuestro derecho? Desde que se encuentra manifestado, consumado el daño de los cuales nosotros estamos para adolecer, o de los cuales nosotros nos adolecemos, ¿sí? Obviamente, si después de un tiempo prudente, es decir, después de un año nosotros queremos demandar una mala praxis, hay que justificar el por qué después de un año se puede dar. Esto nosotros lo podemos actualizar de acuerdo a las mismas situaciones o del caso en particular. Un ejemplo podría darse en una persona va a un médico. ¿Por qué? Porque por sus problemas diabetes se le tiene que amputar un dedo de la mano. Y cuando realizan para amputarlo se equivocan y le amputan el de la otra mano, ¿sí? Entonces, pues ya, evidentemente ya estamos sobre una situación de una mala praxis, y en esa mala praxis, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues bueno, atender la mano o el dedo que necesitaba atenderse. En ese tiempo, pues, no podemos nosotros entablar ninguna acción legal, puesto que tenemos que priorizar la salud del paciente. Ya una vez que tenga la estabilidad, al momento de que nosotros realicemos nuestros hechos o argumentos de la demanda, pues tenemos que justificar desde cuándo ya se encontraba en condiciones de poder demandar por la vía en que se esté reclamando esos daños o esos perjuicios, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos que justificarlo. Retomando otra vez el ejemplo, si se tiene que ir del país porque, pues bueno, ya no le tengo, ya no puedo confiar en los médicos de donde vivo, pues bueno, salgo del país o me voy a otro estado y ahí me tardo un mes, 2 meses. Pues bueno, en su momento cuando realice los hechos en los que funde mi demanda, pues tengo que argumentar que tuve que salir, pero aparte de argumentar, tengo que justificarlo. ¿Y cómo lo puedo justificar? Con el expediente clínico, con las valoraciones, con la constancia que me dé el médico que me atendió y con la última constancia donde me está dando de alta, para que ya pueda estar en condiciones de poder entablar un juicio por una mala praxis. ¿Sí? Ya. Bueno, siempre recomiendo ¿cuáles son los pasos a seguir? Siempre recomiendo que tenemos que documentarnos, tenemos que formar lo que yo le llamo de una manera muy coloquial, la tarima en los cuales va a versar los hechos de nuestra demanda, ¿sí? Por decir, ¿cómo podemos justificar que hubo una mala praxis? Pues bueno, solicitando a través del juez como una prueba en preparación o unos medios preparativos a un juicio, el expediente clínico que pudiera haber, o si no lo hay, que quede la evidencia de que no lo hay para la institución donde se llevó o en el hospital donde se pudo haber llevado la intervención o la práctica por parte del médico actuante. Todo lo que pudiera darse, nosotros podemos decir que hubo una mala praxis, pero nosotros no tenemos plenos conocimientos o conocimientos científicos o técnicos de acuerdo
al desempeño del médico y tenemos que acreditar lo que hubo una mala praxis con una constancia o con una evaluación que nos haga otro médico en el mismo rango de especialidad. Él determina, sin ser un médico que esté acusando la mala práctica, pero él determina las condiciones en que se encontró el paciente, las condiciones y las causas por las cuales se encuentra en esas condiciones. Todo esto tiene que hacerse previo a una demanda. ¿Por qué? Porque es la que van a dar el sustento, es la que pueden determinar o pueden ilustrar o dar luz a los jueces sobre una mala praxis. Un ejemplo, nosotros podemos solicitar el expediente clínico de nuestro cliente o de nuestro paciente, pues a nosotros no nos los van a dar, eso está claro. Sin embargo, si lo hacemos a través del juez, a través de unos medios preparatorios a juicio o a través dentro de la misma demanda como una prueba en preparación y como una orden, pues tienen que enviar una copia certificada de ese expediente clínico del paciente o de nuestro cliente. Ahí, con el actuar del juez, digo, de los médicos o del médico que realizó la actividad de la cual estamos nosotros señalando que fue una mala praxis, ya el juez puede tener ciertos parámetros sobre las condiciones en que actuó el médico al cual se le está atribuyendo, el médico o los médicos al cual se le están atribuyendo ciertas responsabilidades. Siempre, siempre debemos de tener un médico en el mismo rango, es decir, en la misma especialidad, con la misma el dominio de cierta área dentro de la medicina, pues es el que va a traducir, el que va a ilustrar, el que va a señalar en el mismo juicio que hasta dónde llegó una mala práctica, hasta dónde llegó una indebida ejecución de cierto conocimiento o desempeño por parte del médico. Hay que atender que los abogados, que incluso los familiares y hasta el juez, pues bueno, no tenemos pleno conocimiento sobre la forma de actuar por parte de un médico. Pues si bien es cierto, existe una lesión, existe un daño provocado, no de menos es cierto que debemos ir aislando, debemos de ir limitando los grados de responsabilidad de cada uno de los actuantes. ¿Son todas entonces las preguntas? No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y cuídense mucho. Les saluda Rolando Castillo Santiago desde Tabasco, pues agradeciendo su participación. Estoy muy, pero muy agradecido con todos ustedes y espero haberles sido de utilidad sobre este tema muy, pero muy importante y delicado además. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Bueno. Sí,
les voy a pedir, se los voy a enviar, la licenciada Shanelli, que también está por ahí apoyándonos, les va a compartir ahorita en el grupo los datos de mi correo electrónico, mi número telefónico, y pues con mucho gusto les puedo compartir sobre los casos que hablé de la persona que pues fue a que le tenían que amputar una pierna y resulta que le amputaron, pero la que estaba bien. Imagínense ese grado. Sí. Y pues bueno, actualmente se ha detonado bastante por la situación de las cirugías de estética. Entonces las hacen en lugares donde no cumplen con los requisitos, las realizan doctores o médicos que no tienen la capacidad técnica para poder realizar este tipo de actividades. Y pues bueno, por ahí también tenemos varias demandas, tanto como partes actoras como partes demandadas, que estamos llevando en curso. Entonces, digo, para que aterricemos de lo teórico a lo práctico y pues me pongo a sus órdenes. Bueno, un placer, nos vemos pronto.